La carretera era una vena abierta de asfalto viejo, maltratada por el sol brutal y la lluvia que caía con la furia de un castigo bíblico durante la temporada húmeda. Estaba a millas de la carretera panamericana, en ese vientre rural de Nicaragua, donde el mapa se convierte rápidamente en una sugerencia, no en una certeza. Había viajado hasta allí con el pretexto de un estudio cartográfico de la diáspora rural, pero en realidad estaba buscando la fisura, el rumor que se convierte en verdad solo cuando uno se atreve a seguirlo hasta el final de la línea eléctrica. Llevaba 3 días viendo el mismo paisaje de colinas ondulantes cubiertas de vegetación densa y un calor pegajoso que se adhería a la piel como un sudario húmedo. Mi viejo Land Cruiser, bautizado El Escéptico, se movía con la determinación cansada de un animal acostumbrado al sufrimiento, y entonces apareció la primera. Apareció después de una curva particularmente cerrada, donde el asfalto se rendía temporalmente a un parche de grava rojiza. La señal era de metal, oxidada en los bordes, pero el fondo verde oscuro y el texto en blanco reflejante indicaban que, en algún momento, había sido una señal vial oficial. Pero lo que decía era una obscenidad geográfica. San Judas del Norte. 25 kilómetros. Frené tan bruscamente que el polvo levantado envolvió completamente la camioneta. Tuve que esperar unos segundos a que la bruma escarlata se disipara antes de poder asimilarla. San Judas del Norte. El nombre me golpeó en el pecho con la fuerza de un puñetazo frío. Saqué mi cuaderno de campo y mi GPS satelital, que debería tener cartografía hasta el nivel de Sendero de Cabras. Busqué en la base de datos moderna. Busqué en los registros históricos del Instituto Geográfico Nacional de 1970. Busqué incluso en mis copias de mapas militares desclasificados de los años 50. Nada. San Judas del Norte no existía. Y no me refiero a que fuera un pueblo pequeño y no estuviera en Google Maps. Me refiero a que el nombre era un espectro, una designación fantasma que se rumoreaba solo en las cantinas más viejas de Matagalpa, siempre en susurros y siempre acompañado de la advertencia de no mencionarlo después de la medianoche. Los viejos decían que San Judas del Norte había sido una ciudad próspera, borrada del mapa oficial después de una purga durante un período oscuro, o quizás, como otros sugerían con escalofriante convicción, borrada por la tierra misma en un acto de repudio. Era la versión nicaragüense de Roanoke, pero sin dejar ni rastro ni motivo claro. Mi corazón comenzó a acelerarse, no por miedo inmediato, sino por la excitación neurótica de un investigador que encuentra la prueba que valida su obsesión. Había llegado al gancho. La señal era real, física, palpable. Estaba clavada firmemente en la tierra, y los números de kilometraje, 25, estaban pintados con una precisión inquietante. Reinicié el motor y avancé lentamente, mis ojos fijos en la dirección indicada. Si esto era una broma excepcionalmente cruel y bien financiada. Pero la desolación circundante no sugería la presencia de bromistas. Solo se sentía el vacío opresivo de la selva que invadía sin piedad. 1 kilómetro más adelante llegó el segundo golpe de irrealidad, el gancho reforzado que me hizo tragar saliva. Otra señal. Esta no estaba oxidada, de hecho parecía nueva. El verde era profundo y saturado, el poste de soporte libre de óxido. Indicaba la misma dirección, pero esta vez con otro nombre igualmente imposible. El Desvelo. 40 kilómetros. Ahora la tensión dejó de ser académica y se volvió visceral. 2 ciudades que no existen y se contradecían. San Judas del Norte estaba a 25 kilómetros, el Desvelo estaba a 40 kilómetros, pero la señal de San Judas del Norte no estaba anulada ni cubierta.
Estaban cohabitando en el mismo tramo de carretera, apuntando sutilmente en direcciones que, según mi brújula, eran cercanas, pero divergentes. Apagué el motor. El silencio cayó como una manta de plomo. El zumbido constante de los insectos y la vida salvaje, que normalmente era un coro ensordecedor en estas latitudes, se había reducido a un murmullo distante, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué haría yo. Me bajé de la camioneta. El aire era denso y olía a tierra mojada y a fermentación azucarada de las frutas caídas. Caminé hasta las señales. El poste del desvelo era de acero galvanizado, robusto. El de San Judas del Norte era de madera vieja, pero tratado con algún preservante que le daba una resistencia anormal. Toqué la pintura blanca. Estaba lisa, sin descascararse. Era la tipografía oficial del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, de Nicaragua. Demasiado específica para ser una falsificación local. El conflicto se estableció de inmediato. O yo estaba perdiendo la cordura y el paisaje estaba jugando con mis expectativas geográficas, o había una infraestructura oficial que mantenía activamente rutas hacia lugares que, oficialmente, habían dejado de existir. Comencé a caminar, abrí mis bucles de curiosidad. ¿Quién había erigido estas señales? ¿Y por qué en este tramo abandonado donde el tráfico era nulo? Avancé unos cientos de metros a pie. El sol estaba comenzando su descenso dramático, y la luz se volvió rojiza, casi violácea, proyectando sombras largas y distorsionadas. Entonces vi el patrón interruptus. La carretera de asfalto que había sido mi guía se detenía abruptamente, no en un bache, no en un desmoronamiento gradual. Terminaba limpiamente, como si la carretera hubiera sido cortada con un bisturí, y en su lugar se abría un camino de tierra. Pero no era la tierra rojiza y pedregosa típica del interior. Era tierra oscura, casi negra, perfectamente apisonada, tan lisa que parecía pulida, como si un equipo de mantenimiento profesional hubiera pasado justo antes que yo. Regresé a El Escéptico. Había que tomar una decisión, girar y volver a la realidad conocida, o seguir el rastro de la tierra negra. Mi espíritu cartográfico, mi búsqueda de lo que está escondido, no me permitió la retirada. Entré en el camino de tierra. A medida que avanzaba, la vegetación se hizo más alta y la sensación de haber cruzado un umbral se hizo ineludible. El GPS había estado fallando desde que vi la primera señal, volviéndose errático, mostrando mi posición flotando sobre campos vacíos, y ahora se apagó completamente, negándose a reiniciarse. Estaba conduciendo por un mapa que se estaba dibujando en tiempo real, solo para mí. Las señales continuaron, escalando la locura. La Sombra Manca, 15 kilómetros. El pueblo del retorno, 72 kilómetros. La Boca del Silencio, zona de peaje, 10 kilómetros. La última señal me hizo reír nerviosamente. ¿Una zona de peaje? ¿En un camino a ninguna parte? La risa murió en mi garganta cuando vi el poste del peaje. Estaba allí, no una estructura moderna, sino una barrera de madera gruesa, como las que se usan en las fincas privadas, y una pequeña garita construida con láminas de zinc, abandonada y cubierta de enredaderas. Pero la señal adjunta, la de La Boca del Silencio, era la más reciente de todas, con letras que brillaban ominosamente bajo la luz decreciente. Me detuve frente a la barrera. Estaba baja, cerrada. Este era el desarrollo de la progresión. Estaba claro que la carretera no solo existía, sino que conducía a una geografía de la cual la autoridad oficial se había distanciado violentamente. Pero ¿quién mantenía la ilusión? Abrí el coche y miré la garita abandonada. La puerta estaba rota, colgando de una bisagra oxidada. Me acerqué, buscando cualquier pista, una fecha, un nombre. En el interior, el olor a humedad y moho era sofocante. Vi un escritorio desordenado, cubierto de polvo.
encontré un cuaderno abierto, el libro de registro del peaje. Estaba empapado en las páginas superiores, ilegible, pero más abajo había entradas legibles, escritas a mano con una caligrafía impecable. Leí las últimas entradas, escritas con tinta azul, que no parecía tener más de unas semanas. Fecha: 10:05. Hora: 03:15. Vehículo: pick-up rojo. Destino: El Desvelo. Pago: silencio. Fecha: 10:05. Hora: 04:40. Vehículo: camión, cisterna. Destino: San Judas del Norte. Pago: memoria. Fecha: 11:05. Hora: 01:00. Vehículo: coche, negro, pequeño. Destino: La Sombra Manca. Pago: vista. El reenganche golpeó con la fuerza de un rayo. Los pagos, no dinero, sino conceptos. Silencio, memoria, vista. Esto no era una broma de geografía. Esto era una infraestructura dedicada a una transacción metafísica, a una ruta que cobraba un peaje en aspectos de la propia existencia. Recordé el viejo dicho que me había advertido la abuela de mi colega en Estelí. Cuando los números no coinciden con la Tierra, ya no estás en el mapa de los vivos. Estaba conduciendo hacia el tiempo de la niebla. Volví al coche temblando, no por el ambiente, sino por la frialdad de la realización. Mis manos estaban sudadas sobre el volante. El sol había desaparecido por completo, y la oscuridad no era la oscuridad habitual de la noche rural. Era una oscuridad densa, que absorbía la luz de mis faros, en lugar de reflejarla. Necesitaba cerrar el ciclo inmediato, entender la naturaleza de la amenaza física. Si la carretera existía, debía haber un punto de origen para su mantenimiento. Avancé, sintiendo que cada giro de las ruedas me alejaba del mundo lógico. Después de 2 kilómetros de camino perfectamente liso, llegué al clímax inicial. La carretera se ensanchaba en una pequeña glorieta improvisada, y allí, a la luz débil de mis faros, vi el campamento. No estaba activo, pero había señales de ocupación muy reciente. Un par de tiendas de campaña militares enrolladas, herramientas de topografía apiladas ordenadamente, y lo más impactante, un generador pequeño, silencioso, que todavía olía a gasolina recién quemada. Y en el centro de la glorieta, clavado en la tierra con una precisión casi ceremonial, estaba el gran monolito de hormigón que se utiliza para marcar un punto geodésico principal, el punto de origen de la cartografía. Me acerqué al monolito. En la placa metálica incrustada en el hormigón, el nombre de la estación geodésica estaba grabado con láser. MTI, San Judas, .0. La gran revelación. Las señales no eran errores, no eran remanentes de una vieja administración, eran la vanguardia de una nueva administración, una que estaba midiendo, mapeando y cimentando activamente la existencia de lugares que la realidad había decidido olvidar. Las ciudades borradas no estaban muertas, estaban siendo resucitadas, o quizás nunca se fueron y solo estaban esperando que alguien validara sus coordenadas para emerger. Pero lo que realmente cerró el bucle de mi terror fue la última señal, vista justo antes de regresar al coche. Estaba allí, junto al campamento, una señal de bifurcación que no había notado antes. Apuntaba a la izquierda. San Judas del Norte. 2 kilómetros. Apuntaba a la derecha. Carretera Panamericana. 300 kilómetros. Había conducido menos de 10 kilómetros desde el asfalto. 300 kilómetros. Esa era la mentira que revelaba la intención. El propósito de la carretera no era llegar a San Judas del Norte, sino hacer que la distancia de regreso fuera una imposibilidad física y mental. Estaba atrapado en una zona de expansión temporal y geográfica donde la lógica de la métrica se había disuelto. La conclusión fue rápida y fría. Si el MTI estaba involucrado en la creación de estos puntos de no retorno, y si el peaje se pagaba con partes del alma,
Entonces, la única forma de escapar era entender la lógica de esta nueva geografía espectral. Tenía que llegar a San Judas del Norte, tenía que seguir la pista de 2 kilómetros, donde el espacio se contraía y el tiempo se detenía. Debía investigar de dónde venía el equipo de mantenimiento y por qué estaban reintroduciendo estas ciudades borradas. Voy a seguir la carretera hacia San Judas del Norte, el pueblo que no existe. Voy a cruzar el umbral en 2 kilómetros. Tengo que ver lo que le pagaron a él desvelo. Prepárense, porque esta es solo la primera parte de lo que encontré al seguir las señales que llevan a lugares donde la realidad ha sido revocada. El gancho de acero oxidado de la flecha, apuntando con una insolencia geográfica que rayaba en lo personal, se había incrustado en mi juicio. Había elegido. Había girado sobre la carretera principal, dejando atrás el asfalto que representaba la realidad para adentrarme en el polvoriento vientre de la anomalía. El nombre que seguía era San Pedro de las Cenizas, un nombre que olía a tragedia bíblica, a un castigo geológico. Apenas 1 kilómetro en la trocha de tierra roja, el cambio fue radical. No solo la textura, sino el ambiente. El aire, que hasta hacía un momento era vibrante con el zumbido de los insectos tropicales y el calor húmedo de la costa, se volvió denso y mudo. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible donde el sonido se atenúa artificialmente. La luz del sol, en lugar de ser radiante y cegadora, se filtraba a través de una capa de polvo suspendido que no se asentaba, dando al paisaje una tonalidad sepia, antigua. Mi primer pensamiento fue que había entrado en una zona de alta actividad volcánica, aunque la geografía conocida de esta región no lo indicaba. Pero el silencio era lo verdaderamente aterrador. En Nicaragua, el silencio es un concepto teórico. Siempre hay el chillido de un pájaro, el graznido de una rana, el roce de una hoja movida por el viento. Aquí, la quietud era absoluta, una negación de la vida. Detuve el vehículo para asimilar la transición. Afuera, la maleza que bordeaba el camino no era la típica vegetación seca y achaparrada que esperaría. Era excesivamente alta, de un verde oscuro y enfermizo, con hojas tan grandes que parecían absorber toda la luz disponible. Y lo más inquietante, la tierra. La tierra roja era extrañamente compacta. La tracción era perfecta. El camino estaba mantenido, pero no por una maquinaria moderna, sino como si manos obsesivas hubieran barrido y aplanado la superficie de manera ritual. Me bajé sintiendo la tierra bajo mis botas. No era suave, era dura, casi petrificada. El calor era brutal, pero no el calor vivificante del trópico. Era un calor seco y asfixiante, como el que emana de un horno recién apagado. Regresé al coche, sintiendo la urgencia de reconfirmar mi posición. Encendí el GPS del teléfono. Pantalla blanca, cero señal, un error típico en zonas remotas, claro, pero el mapa precargado, incluso sin conexión, debería mostrar la topografía básica. Sin embargo, la pantalla del navegador indicaba que estaba en un punto blanco, una laguna cartográfica. Había salido del sistema nervioso del mundo. El segundo gancho de esta pesadilla fue la señal de tráfico subsiguiente, a unos 500 metros de distancia, en medio de una curva donde la vegetación se cerraba como un puño verde, apareció la siguiente indicación. Esta vez era un poste de madera más rústico que el anterior, clavado en un montón de piedras volcánicas, la flecha y el texto San Pedro de las Cenizas, 5 kilómetros, estaban hechos con una pintura blanca tan fresca que parecía haber sido aplicada esa misma mañana. Este detalle me congeló el estómago. No eran reliquias del pasado, eran direcciones activas. Alguien o algo estaba asegurándose de que estos lugares permanecieran en el mapa, aunque solo fuera en este tramo abandonado de la carretera.
¿Quién pintaba señales para ciudades que el gobierno y la historia habían acordado olvidar? El problema se convirtió en conflicto existencial. Ya no era un simple error de nomenclatura, era una trampa deliberada. La sensación de ser guiado, de ser un títere siguiendo una ruta prediseñada, se hizo insoportable. Decidí que la única manera de romper la tensión era seguir adelante. Dar la vuelta ahora significaría admitir la derrota ante una geografía que se negaba a existir, y mi curiosidad, teñida de un creciente terror, me impulsó. A medida que avanzaba, la carretera se fue estrechando hasta convertirse en un túnel vegetal. Los árboles y las enredaderas se abrazaban por encima del vehículo, creando una penumbra permanente, un crepúsculo perpetuo que falsificaba la hora del día. Era el mediodía, pero se sentía como las 7 de la tarde en un día de tormenta. Comencé a notar los bucles abiertos, los detalles que no encajaban en la lógica del abandono. Las ramas que invadían la carretera no tenían el tipo de telarañas o nidos de insectos que se esperarían en un lugar virgen. La naturaleza estaba allí, exuberante y sofocante, pero estaba limpia. Era una vegetación purgada. La escalada progresiva del horror comenzó con la disonancia sensorial. El calor seco persistía, pero cada vez que el coche pasaba por debajo de un arco particularmente denso de vegetación, experimentaba una ráfaga breve pero intensa de frío, un frío profundo, húmedo, que no tenía sentido bajo el sol tropical. Era como si el aire dentro de ese túnel vegetal estuviera siendo enfriado por una masa de hielo invisible que residía en las profundidades de la tierra. En uno de estos tramos helados, mis ojos captaron un patrón interrumpido a la derecha del camino. No era una roca, ni un tronco. Era un pequeño objeto de metal, brillando tenue y rojizo en la tierra oscura. Frené bruscamente, el motor gimiendo ante la detención repentina en la soledad. Me acerqué al objeto. Era una placa de identificación militar, del tipo que usan los soldados para identificar restos. Estaba gastada, pero no corrompida por el óxido de la humedad nicaragüense, sino por la fricción, como si hubiera sido arrastrada a una gran distancia. El nombre grabado estaba borroso, pero pude distinguir claramente una fecha de nacimiento que me golpeó con la fuerza de un puñetazo, 1948, y una fecha de muerte-desaparición increíblemente reciente, 2023. Un hombre nacido en 1948, desaparecido en 2023, en una carretera a ninguna parte. Si esto era un camino antiguo, olvidado hace décadas, ¿cómo era posible que artefactos tan recientes yacieran aquí? La placa era una prueba física, un ancla material que contradecía la fantasía de que yo estaba en un simple desvío histórico. Estaba en una línea temporal activa de desapariciones. Guardé la placa en el bolsillo, sintiendo el metal caliente a través de la tela. Era la primera evidencia tangible de que no estaba loco, y por extensión, la primera evidencia de que estaba en grave peligro. Continué la marcha, mis manos sudando sobre el volante. El desarrollo del conflicto escalaba rápidamente, transformándose de miedo a una paranoia activa. Empecé a mirar el espejo retrovisor con demasiada frecuencia. No esperaba ver otro coche, pero sí esperaba ver algo. Y lo vi, o lo sentí. No fue una forma definida. Fue la forma en que la luz se comportaba en mi visión periférica. Cada vez que dirigía mi atención al frente, la sombra a la izquierda, entre las hojas densas, parecía moverse, retroceder rápidamente. Era demasiado sutil para ser un animal. Era demasiado estructurado para ser una ilusión óptica. Era la sensación de ser examinado por algo que no tenía rostro ni cuerpo, algo que residía en la misma estructura del paisaje. Mi mente comenzó a desentrañarse. Eran los espíritus de la gente de San Pedro de las Cenizas, condenados a vigilar la única vía de acceso a su ciudad borrada.
¿O era el lugar mismo una entidad geográfica que no permitía intrusos sin un escrutinio exhaustivo? El patrón interruptor ocurrió cuando la carretera dio un giro brusco, abriéndose momentáneamente a una vista parcial del horizonte. Por un breve segundo vi algo que no pertenecía al ambiente. Una estructura metálica alta y delgada, cubierta de musgo, que parecía ser una antigua torre de telecomunicaciones o quizás una antena de radio de gran alcance. Se elevaba sobre la copa de los árboles, como un dedo esquelético señalando el cielo. La vista me dio un respiro, una conexión artificial con la tecnología humana, pero la sensación de vigilancia se intensificó. Era como si la torre fuera el punto de control, el ojo que registraba mi presencia. 5 minutos después apareció el reenganche, la siguiente señal. Esta vez, la madera no era rústica, era gruesa, formal, como un poste fronterizo, pero el texto no estaba pintado, estaba tallado y luego rellenado con una sustancia negra, brillante y untuosa, que bajo la tenue luz parecía alquitrán fresco, o peor aún, sangre coagulada. El nombre de la ciudad había cambiado sutilmente: San Pedro de las Cenizas, recibimiento del polvo. Y debajo, más pequeño, casi como un comentario, la distancia: 1 kilómetro. La diferencia entre la primera y la última señal era abismal. La primera me invitaba, la segunda me daba la bienvenida a un estado, a una condición. No iba a una ciudad, sino a una ceremonia. El terror se convirtió en adrenalina, el recibimiento del polvo. El polvo, la ceniza, el final, acelero, impulsado por una mezcla desesperada de pánico y la necesidad mórbida de saber. El coche trepaba una pequeña colina y la vegetación finalmente se separaba, revelando lo que el mapa se negaba a reconocer. El clímax de esta etapa fue el impacto visual de San Pedro de las Cenizas. No eran ruinas, no era una ciudad abandonada que la naturaleza había reclamado, como Tikal o Pompeya. Era una ciudad detenida. La calle principal era de adoquines, limpia, sin una sola mala hierba creciendo entre las piedras. Las casas, de arquitectura colonial nicaragüense, estaban pintadas de colores pastel brillantes: amarillo canario, azul celeste, verde pistacho. Los techos de tejas estaban intactos. No había vidrios rotos ni puertas colgantes. Era una postal perfecta de un pueblo de los años 50, conservado bajo una burbuja de aire antinatural. Pero no había movimiento. Estacioné el coche al inicio del pueblo, bajo la sombra de un árbol de mango que parecía haber dado frutos hace 50 años, y luego se había petrificado. Los mangos estaban aún allí, duros y resecos, suspendidos en el tiempo. El silencio aquí era aún más profundo. Era un silencio que no solo significaba la ausencia de sonido, sino la ausencia de cualquier proceso. Caminé unos metros sobre los adoquines. A mi derecha, un pequeño comercio que presumiblemente había sido una panadería. La puerta de madera estaba cerrada, pero a través de la vitrina sucia pude ver las estanterías de hierro, y en ellas el pan de dulce con sus glaseados cristalizados y barras de pan artesanal, duro como ladrillos, pero perfectamente moldeado. Ni un solo ratón, ni un solo insecto. La decadencia había sido negada. Esta no era una ciudad muerta, era una ciudad que había sido pausada. El aire estaba cargado de un olor a azufre muy débil, casi dulce, y entonces, en el centro de la plaza ocurrió la gran revelación. Parado cerca de lo que parecía ser una fuente seca, de donde se elevaba, como un vapor frío, el mismo aliento helado que había sentido en la carretera, había una figura. Era un hombre, vestido con ropa de trabajo de algodón, un sombrero de paja inclinado sobre su rostro. Estaba de pie, inmóvil. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo contra mis costillas.
Pensé que era una estatua, un monumento bizarro, pero cuando estuve a pocos metros noté el detalle que lo diferenciaba de cualquier obra de arte, la textura de su piel. Su piel no era mármol ni bronce, era carne, reseca y oscura, pero era carne. Estaba mirando hacia el suelo, la espalda curvada en la postura de alguien que acaba de terminar una jornada agotadora o que está a punto de recibir una noticia devastadora. Y lo que sostenía en su mano, la palma hacia arriba, era una pequeña pila de ceniza fina y grisácea. La conclusión me golpeó con la fuerza de un rayo. Esta ciudad no fue abandonada, fue aniquilada en un instante de terror. La gente no se fue. Se convirtieron en polvo, en ceniza, en el momento exacto de su catástrofe. Y esta única figura, de alguna manera, resistía la desintegración, congelada en su último segundo, sosteniendo los restos de sus vecinos. Me di cuenta de que el recibimiento del polvo no era una bienvenida a mí, sino la descripción de un evento que seguía ocurriendo. Yo había llegado a un cementerio de tiempo. Justo cuando mi mente luchaba por procesar el horror estático de la figura, un sonido rompió el silencio atemporal. No provino de la ciudad, sino de la carretera por la que había llegado. Era el sonido de un motor viejo, chirriante, con un ruido irregular de pistones. Alguien venía, alguien había seguido las mismas señales, alguien más sabía que San Pedro de las Cenizas existía. El pánico se apoderó de mí. Si la gente aquí había sido convertida en ceniza, ¿quién era el que estaba en el camino? ¿Y por qué venía a este lugar? Mi única opción era esconderme o enfrentar la entrada. Si daba marcha atrás, me encontraría con quien llegaba en la boca del túnel vegetal. Si entraba, me adentraba en el silencio mortuorio y petrificado de San Pedro. Necesito que entres conmigo en esta ciudad de ceniza. El vehículo se acerca demasiado rápido. Dímelo. ¿Debo seguir el camino de adoquines, adentrándome en el pueblo congelado, o debo regresar a la plaza para interceptar al recién llegado? La decisión lo es todo. El óxido carmesí de la última señal devoraba la luz agonizante del atardecer. No era una señal de tráfico convencional. Era una lápida forjada en hierro burdo, tan pesada que la base de concreto se había hundido, dejando la placa apuntando oblicuamente hacia la tierra, hacia algo más profundo que un mero destino geográfico. Ya no rezaba la misericordia 40 kilómetros ni San Judas perdido 15 kilómetros. Esta última placa, corrompida por una pátina de desesperación que parecía adherida al metal, anunciaba solamente el origen, fin de la carretera nacional C3. El rugido del motor, que hasta entonces había sido un confort familiar, un pulso de vida en este desierto de olvido, se sintió de repente obsceno, demasiado fuerte. Lo apagué. El silencio que siguió fue vasto, un vacío sónico solo interrumpido por el canto distante y metálico de algún insecto nocturno, un sonido que vibraba en la membrana misma de mi tímpano, recordándome la fragilidad de mi existencia. Bajé del vehículo. El aire, denso y cargado de una humedad que no era de lluvia, sino de podredumbre mineral y antigüedad, me golpeó como un puño. Este no era el final de una carretera, era el final de una idea. La carretera pavimentada se disolvía justo delante de mí. Las líneas amarillas se desdibujaban en una masa informe de asfalto roto, engullido por una maleza agresiva y espinosa que parecía crecer con una velocidad antinatural. Más allá se extendía un camino de tierra, o más bien, una cicatriz fangosa que serpenteaba hacia una depresión en el horizonte, hacia lo que solo podía describir como un nudo de sombra. La topografía se había vuelto incorrecta. Las montañas que había visto hacía horas, aunque borrosas y distantes, ahora parecían estar extrañamente cerca, deformadas, como si la tierra misma hubiese sufrido un repentino y doloroso espasmo. Mi conflicto,
La chispa de curiosidad que me había arrastrado a través de kilómetros de advertencias silenciosas mutó en terror puro. Pero el terror no era paralizante. Era un motor frío, un escalofrío que me obligaba a seguir no por valentía, sino por la imperiosa necesidad de saber por qué alguien se tomaría la molestia de indicar ciudades que no existían. Los habitantes locales que encontré, esos rostros quemados por el sol que desviaban la mirada cuando preguntaba por la misericordia, no estaban mintiendo. Estaban protegiéndose de un recuerdo que era demasiado real para ser nombrado. Ahora, al pie de El Origen, comprendí que las señales no eran direcciones, eran epitafios colocados por la memoria residual del mundo. Eran los restos de una operación de borrado que no fue del todo exitosa, como migas de pan químico dejadas por una entidad que había intentado limpiar su plato y falló al recoger el último residuo. Abrí el maletero, saqué la linterna y mi machete. Una precaución ridícula, lo sé. ¿Qué iba a cortar con el machete? ¿La realidad? La luz de la linterna, un halo blanco y artificial, penetró la negrura con dificultad. El camino de tierra conducía a una estructura. No era una ciudad. Era una ruina monolítica y silenciosa, demasiado grande para ser una simple granja, demasiado sobria para ser una iglesia. Parecía haber sido excavada de la tierra, no construida sobre ella. Ladrillos rojizos, de un color que recordaba la sangre seca, formaban muros ciegos y gigantescos, salpicados de ventanas demasiado pequeñas para permitir la entrada de luz, pareciendo más bien orificios de respiración de un ser enterrado. Avancé, sintiendo el barro succionar mis botas, un sonido húmedo y nauseabundo que rompía la santidad del silencio. El aire se volvió más denso, y un olor particular comenzó a invadir mis fosas nasales. No era el olor a descomposición de un cadáver, sino el olor a cobre viejo, a ozono y a papel quemado. Olía a información destruida. Olía a un archivo masivo incinerado. Al acercarme a la estructura, vi por qué la llamaban El Origen. No era una construcción, sino lo que quedaba de un complejo. Sobre la entrada principal, tallada en una piedra que parecía basalto negro, había una inscripción casi ilegible, pero que logré descifrar bajo el haz tembloroso de mi linterna. Estación de Cuarentena y Reorganización Topográfica Nacional, 1968. Una estación de cuarentena. ¿Qué clase de enfermedad requeriría borrar ciudades enteras del mapa al punto de que los satélites se negaran a reconocer su existencia? Forcé la oxidada puerta de metal. El rechinido fue ensordecedor. Entré en una oscuridad más profunda, una que parecía absorber mi luz en lugar de reflejarla. El interior era un laberinto de corredores estrechos, con paredes cubiertas de musgo negro y un moho bioluminiscente que parpadeaba débilmente. Mis pasos resonaban en el eco, pero no era un eco simple, era un eco retrasado, como si el sonido tuviera que viajar a través de una sustancia más viscosa que el aire. Comencé a descender. La estructura se hundía bajo el nivel del suelo. Las escaleras de concreto estaban desgastadas no por el uso, sino por algo que las había disuelto químicamente. En cada rellano había pilas de objetos abandonados, equipo de radio de los años 60, uniformes militares podridos y, lo que me heló la sangre, montones de efectos personales. Juguetes de madera, muñecas de trapo, zapatos de niño, objetos que pertenecían a familias enteras. Los habitantes de La Misericordia, de San Judas Perdido, no habían desaparecido individualmente, habían sido trasladados aquí o eliminados aquí. Mi linterna se detuvo sobre una pared. No había allí ninguna inscripción satánica ni ningún símbolo ocultista, solo una mancha que desafiaba la física de la pintura y el óxido. Era un borrón, un área donde la textura de la pared parecía haber sido literalmente cancelada.
Era suave al tacto, pero al mismo tiempo rugosa, como si la materia se hubiera reescrito en sí misma en un estado de no existencia. Era el residuo físico de la eliminación. Mientras avanzaba, los open loops comenzaron a cerrarse de manera brutal y aterradora. Las señales no eran una broma de mal gusto, eran marcadores de exclusión. Llegué al nivel más bajo, donde el techo goteaba un líquido espeso que no era agua. En el centro de esta cámara cavernosa encontré mi clímax. No era un monstruo, era una oficina. Una gran sala de control de concreto, intacta de forma perturbadora, con una única mesa metálica en el centro y una silla de espaldas a mí. La silla estaba ocupada. Mi corazón se detuvo. Mi respiración se hizo tan superficial que mis pulmones dolían. ¿Hola?, susurré sintiendo la estupidez de la pregunta. La figura no se movió. Llevaba un uniforme militar envejecido y raído, su espalda encorvada sobre la mesa. Extendí el brazo tembloroso, apuntando la linterna a la cabeza del hombre. No tenía cabeza. El uniforme terminaba en un cuello limpio, cortado, y sobre él, donde debería haber estado el cráneo, había otro borrón. No una herida, no una descomposición, sino la misma textura de cancelación que vi en la pared. Era como si alguien o algo hubiera usado una herramienta de edición de realidad para eliminar esa porción de materia. El olor a ozono era abrumador aquí. Sobre la mesa había una libreta de tapa dura abierta y junto a ella una serie de negativos fotográficos y un viejo proyector de diapositivas. Empujé el cuerpo sin cabeza con la punta de mi machete. Se deslizó suavemente hacia el suelo, sin la rigidez cadavérica, sino con la flexibilidad de algo que nunca fue completamente sólido. Me acerqué a la libreta. La tinta había sangrado en el papel, pero era legible. Era el diario de este hombre, un coronel o director de la estación de cuarentena. Las últimas entradas eran una cascada de pánico y desesperación técnica. Día 48. La fuga es total. Lo que sea que trajimos de las profundidades del cráter de la Misericordia no puede ser contenido. El contagio es cognitivo. La gente de San Judas Perdido comenzó a describir formas en 4 dimensiones. Luego, sus ojos empezaron a reescribir su propia realidad. Estamos viendo el tejido del espacio-tiempo romperse como papel húmedo. El protocolo nivel Omega ha sido autorizado. Día 50. Ejecutamos la primera fase de la eliminación topográfica. La misericordia ya no existe en los mapas, pero los fantasmas persisten. Sus coordenadas siguen vibrando en la rejilla nacional. El doctor Rojas cree que el único modo de detener la propagación de la anomalía es la deconceptualización. Debemos hacer que olviden que existían. Día 52. Las señales. Las pusimos como un paliativo, una mentira piadosa para la realidad. Si la gente cree que hubo una ciudad allí, pero no pueden encontrarla, su cerebro llenará el vacío con una explicación lógica: guerra, desastre, error cartográfico. Si no hay ninguna señal, el vacío será absoluto y la anomalía cognitiva se expandirá. La única defensa contra la nada es la ficción. Día 53. El proceso es lento. Los propios empleados de la estación están empezando a borrarse. Vi al cabo Rodríguez desdibujarse en el umbral. Primero fue su sombra, luego su rostro. No gritan, simplemente dejan de ser relevantes para la existencia. Es la autocorrección del universo. Si algo no debería estar allí, se elimina. Día 54. Mi turno. Lo sé. Vi la mancha en mi mano. Estoy escribiendo esto mientras aún tengo la capacidad de formular pensamientos coherentes. Si alguien encuentra esto, si aún existe un alguien fuera de este perímetro de borrado, las señales son una advertencia. No sigas las señales. Si las ves, da la vuelta.
El universo es ordenado. Si intentas forzar la entrada a algo que ha sido borrado, te conviertes en una inconsistencia, y las inconsistencias son resueltas. La libreta cayó de mis manos. El aire vibraba con una intensidad dolorosa. Me levanté y miré el proyector. Sentí la necesidad desesperada de ver lo que no debía ser visto. Encendí el aparato. El motor zumbó, un sonido que me devolvió momentáneamente a la realidad tangible. La primera diapositiva apareció en la pared del fondo. Era una fotografía aérea, granulada, de una ciudad bajo el sol nicaragüense. Hermosas casas de colores, una plaza central, la cúpula de una iglesia, la misericordia, una ciudad real. Siguiente diapositiva, la misma ciudad, pero tomada una semana después de la primera entrada del diario del coronel. La imagen estaba distorsionada. Las líneas rectas se curvaban en ángulos imposibles. La gente en la calle parecía estirada o comprimida como reflejos en un espejo de feria cósmica. Siguiente diapositiva. Tomada después de la eliminación topográfica. La ciudad todavía estaba allí, físicamente, pero la fotografía misma parecía luchar por enfocarla. Era como si el papel fotográfico estuviera intentando decidir si las coordenadas que representaba eran válidas. Y al centro de la imagen, sobre la plaza central, había una sombra, no una sombra de la luz, sino una sombra de la ausencia. El borrón. Siguiente diapositiva. La foto final. Una toma a nivel del suelo desde lo que parecía ser una trinchera. Los edificios estaban ahora grises, inertes, sin ventanas, pero lo que me hizo gritar, un sonido atrapado en mi garganta, fueron las personas. Eran borrosas, no por el movimiento, sino por su constitución. Eran figuras fantasmales que se desdibujaban en el aire, como figuras pintadas con ceniza mojada, atrapadas en el limbo entre la existencia y la eliminación. Estaban siendo olvidadas activamente por el universo. Eran los fantasmas de lo borrado. Y lo peor, esas figuras se estaban acercando al borde de la fotografía, al lente. Estaban intentando salir. La linterna en mi mano comenzó a parpadear. El zumbido del proyector se hizo agudo, doloroso. Miré mis manos. Un escalofrío helado recorrió mi columna. En la punta de mi dedo índice, justo donde la uña se unía a la piel, había una decoloración. No era una herida, era una mancha que parecía absorber la luz. Era el inicio de la mancha que el coronel había descrito. Me había convertido en una inconsistencia. Al forzar la entrada a un lugar que había sido activamente extirpado de la realidad, yo había activado la respuesta del sistema de cuarentena. Yo era el nuevo elemento que necesitaba ser resuelto. El aire vibró una última vez. El proyector se apagó con un chasquido seco. El único sonido era mi respiración jadeante. Me di cuenta de que el verdadero clímax no era el descubrimiento de la verdad, sino la realización de que la verdad venía con una sentencia de muerte. El universo no perdona la intromisión en sus operaciones de limpieza. Los habitantes borrados de la misericordia no me estaban buscando. Era el mecanismo de eliminación lo que se había activado, atrayéndome al vórtice. Tenía que salir, no de la estación, sino del área borrada. Corrí, subí las escaleras, tropezando con los escombros de la historia cancelada. La mancha en mi dedo se había extendido. Ahora cubría toda la falange, y la sensación no era de dolor, sino de frío y de vacío. Al mirar la pared de ladrillos por la que acababa de pasar, noté algo crucial. La mancha borrada que había visto antes ya no estaba sola. Una nueva, pequeña y perfectamente circular mancha había aparecido junto a ella, como si el propio muro estuviera empezando a olvidar la textura del concreto. Llegué a la puerta de metal, la empujé con desesperación, saliendo al anochecer total. La oscuridad exterior era una masa tangible. Corrí hacia el vehículo. Mientras corría, miré hacia atrás.
La estación de cuarentena y reorganización topográfica nacional no estaba allí, o para ser más exacto, no estaba del todo allí. Había una especie de temblor en el aire donde antes estaban los muros monolíticos. Una distorsión, como si la imagen de un edificio de concreto estuviera siendo arrastrada lateralmente en un programa de edición fallido. Y en esa distorsión, por un instante, vi algo moverse, no las figuras borrosas de las diapositivas, sino el borrón en sí mismo, una forma que no era forma, un agujero negro de luz y materia que se expandía, viniendo a resolver la inconsistencia que yo representaba. Salté dentro del todoterreno. Giré la llave, el motor rugió a la vida, un sonido glorioso, pero que sabía que sería mi último confort. Pisé el acelerador. No miré hacia el retrovisor. Sabía que si lo hacía, vería la mancha extendiéndose. Conduje por el camino fangoso, sintiendo cómo el coche se deslizaba, rogando a la inercia que me llevara fuera del perímetro. La última señal, el origen. Fin de la carretera nacional C3. Pasó volando a mi lado. Estaba borrándose. La placa de hierro oxidado ya no parecía metal, sino una fotografía antigua empapada en agua. Conseguí llegar al asfalto. Conducía a ciegas, confiando en la dirección que me alejaba del epicentro. En ese momento miré el salpicadero. Mi GPS estaba encendido, pero la pantalla estaba en blanco. No mostraba un mapa, no mostraba coordenadas, solo mostraba la palabra error de segmentación. El coche se sacudió violentamente. No había chocado con nada. Sentí una punzada helada en mi brazo. La mancha ya no estaba en mi dedo. Había trepado por mi muñeca. Ya no sentía el brazo. No estaba entumecido. Estaba ausente. Si lo miraba fijamente, la piel parecía perder su pigmento y su profundidad, convirtiéndose en el mismo vacío que había visto en la pared de la estación. Mi conclusión llegó en ese instante de terror frío y racional. No podía escapar del borrado. Había cruzado la línea y ahora era parte del inventario que debía ser eliminado. Mi existencia se había convertido en un error tipográfico en la historia de Nicaragua. Aceleré, sabiendo que la única oportunidad que tenía era dejar un rastro, una advertencia antes de que mi voz y mi memoria se convirtieran en ese silencio metálico. Mientras la mancha subía por mi hombro, sentí el peso de la inexistencia presionando mi pecho. La carretera delante de mí ya no era una carretera. Era una serie de líneas quebradas, borrosas, como si la realidad estuviera fallando en el renderizado. Mi último acto es este. Estoy grabando esto en mi teléfono, dictándolo mientras mi mente aún retiene la estructura del lenguaje. La señal era la advertencia. Las ciudades no se borran por accidente. Se borran porque han encontrado algo que hace que la existencia sea intolerable. No busquen la misericordia. No busquen San Judas perdido. Si van a Nicaragua, si ven una señal que apunta a un lugar que no debería existir, den la vuelta. Quemen sus mapas. Olviden que la vieron. Mi mano izquierda, la que sostenía el teléfono, comenzó a sentirse fría. La mancha llegó al codo. Ya no puedo verla. Solo siento el vacío. Escucho el sonido de la carretera, pero ya no estoy seguro de si el coche está avanzando o si la sensación de movimiento es un recuerdo residual. Solo queda un momento de lucidez. Si escuchan esto, si esta grabación logra salir del perímetro de la eliminación, no intenten rastrearme. Simplemente entiendan esto. El mundo tiene sus secretos, y no son secretos de gobiernos o de logias, son secretos de necesidad. Y la necesidad más profunda del universo es el orden. Si buscan lo que fue borrado, se convertirán irrevocablemente en lo que debe ser borrado. El borrón está aquí. Está en el asiento del copiloto. No tiene forma, pero huele a cobre y a olvido.
Está esperando a que termine mi relato para que mi existencia pueda ser finalmente resuelta. Siento la textura áspera y suave de la nada sobre mi cuello. Adiós. No hay escape. Lo siento. El sonido se corta con un zumbido agudo y estático, seguido de un silencio absoluto y profundo.